Y bueno chicos, es tiempo de ver un poco más a fondo a los protagonistas de Creatures Commando, dejando en claro que estos son personajes relativamente nuevos, o bueno, más que nada sin ninguna historia tan importante que contar, así que bueno, vamos a rellenar un poco con apariciones extras y demás, pero antes de empezar no olvides dejar tu comentario genérico para el algoritmo, esperar hasta el final para ganarte un corazoncito y ahora sí, comencemos. La novia de Frankenstein es propiamente o era conocida en los cómics como Lady Frankenstein y fue creada en el año 2006 para el cómic de los 7 soldados, siendo una reinvención, por así decirlo, del concepto que ya existía en el cine. No hay mucho que decir de ella, era simplemente un comando de Black Ops, una especie de viuda negra no muerta que era parte del equipo de los 7 soldados. Sin embargo, ni siquiera quedaba del todo claro si conocía al Frankenstein de aquella época o simplemente, bueno, su apariencia era un mero apodo. Ya para el reinicio de los Nuevos 52, ella fue elegida como un miembro del equipo de operaciones especiales Shade, el cual son los que gobiernan o los que fundaron a los Creatures Commando, básicamente igual que el Suicide Squad depende de Argus. Bueno, los comandos dependen de Shade. Su historia se empezó a contar a partir del Flashpoint. Ahí vemos que ella llega a tiempo para salvar a Frankenstein y al resto de los Creatures Commando que estaban a punto de ser asesinados tras escapar de las instalaciones M. Ella le cuenta a Frankenstein que el hijo que tuvieron juntos ha sobrevivido, sin embargo, se volvió loco y está en el viejo castillo del Dr. Victor Frankenstein. Así, los comandos se trasladan hasta el castillo, viendo que todo el pueblo alrededor se ha convertido en una villa de zombies y destrucción que recuerda mucho a Resident Evil 4. Al final, bueno, logran su objetivo, sin embargo de poco sirve porque el mundo está a punto de acabarse por la guerra entre Amazonas y Atlantes. Ya empezados los Nuevos 52 es que tenemos la serie de Frankenstein, agente de Shade. En esta, Frankenstein es el protagonista y el hombre número 1 de la agencia Shade, el cual está a cargo de los Creatures Commando. Si lo quieres ver así, se puede decir que él es una especie de Ricky Flag para el equipo, siendo Lady Frankenstein quien es su mano derecha. Y bueno, ella es muy importante en ayudar a Frankie a defender la Tierra del planeta monstruoso, el cual es una especie de planeta consciente lleno de monstruos. Y ya la última vez que la vimos fue cerca del Rebirth, donde ella, Frankenstein, los comandos en general y Superman hicieron una alianza para enfrentarse a un villano llamado Croc. El primer G.I. Comando se llamó simplemente Joe, en referencia a la famosa jergas de G.I. Joes. Este era un soldado artificial que había sido creado por el profesor Zurin durante la Segunda Guerra Mundial para ayudar al ejército estadounidense. Y curiosamente, y para hacer familiaridad con los humanos, estaba diseñado para parecer un maniquí. La primera misión de campo de G.I. Joe es ayudando a un soldado llamado Mac a investigar una isla misteriosa. Sin embargo, el desembarco en paracaídas es frustrado debido a los fuertes vientos. Esto hace que los dos aterricen en la isla de los dinosaurios, sí, la misma isla del Suicide Squad, donde bueno, terminan encontrándose con los Creatures Commando y los ayudan a detener un plan de los japoneses para apoyar a la Alemania chistosa. Posterior a eso tenemos una nueva encarnación del G.I. Robot, el cual bueno, empieza a usar el nombre de Max. Sin embargo, este es un personaje efímero que solo aparece en el Star Spangled Comics de los 80 de nuevo como parte de la isla de los dinosaurios. El caso del asunto es que esta versión de J-Robot también fue destruida. A partir de ahí, bueno,
Este ha entrado en una serie de reencarnaciones, bueno, realmente reconstrucciones, usando el mote de Jake. Jake 1 fue enviado con el Creatures Commando, muriendo en la misión para salvar a su equipo. Jake 2 es el que técnicamente veríamos en la serie de Gon, ya que bueno, tiene el 2 escrito en el casco. Este de nuevo está asociado a una misión en la isla de los dinosaurios, ayudando a los Creatures Commando a parar a otro científico loco que está intentando conquistar el mundo. Of course. Curiosamente no se sabe qué pasó con este Jake después de esa misión, aunque una enciclopedia de DC dice que siguió existiendo autómatamente hasta el siglo 31. Para los cómics de Checkmate vemos a un nuevo Jake, el cual es el número 6. Este está bajo las órdenes de Maxwell Lord y es parte de los enfrentamientos que tuvieron los comandos contra la Liga de la Justicia Internacional. Y un último J-Robot llamado Lord Job apareció en la Guerra del Tiempo Olvidado por allá del año 2008. Sin embargo, bueno, es un personaje de una sola aparición. Alexander Strorius, acá el Profesor Phosphorus, era un miembro del club de tabaquistas que quería construir una planta de energía nuclear en Ciudad Gótica con la ayuda del presidente Rupert Thorne. Sin embargo, se vio obligado a construirla en otro lugar debido a la oposición pública y terminó transformándose en un metahumano cuando una fusión nuclear en la planta le dio superpoderes, convirtiéndose así en un enemigo menor de Batman. Durante la historia de Inframundo Desatado, este fue uno de los villanos que accedió a vender su alma al demonio Nerón para poder controlar mejor sus poderes. Posterior a eso se mantuvo como un villano secundario luchando contra Starman, Batman y siendo parte del proyecto Cadmus, y de ahí solo ha tenido cameos menores. En Nuevo 52 era uno de los muchos villanos de la sociedad secreta del Outsider de la Tierra 3 y es visto como un personaje de fondo en Los Tres Guasones. Nina Maruski es probablemente el personaje más nuevo de los elegidos por Gunn. De hecho, ella rebutó muy recientemente, sobre todo para los estándares de los cómics, ya que apareció hasta el Flashpoint siendo uno de los miembros del Creatures Commando. En esta historia de origen ella es una científica que trabajaba para Shade y tras llevar en sí misma una serie de experimentos, bueno, terminó transformándose en una especie de ser anfibio y fue parte de la aventura de Frankenstein en el Flashpoint. A partir de eso prácticamente no se le ha visto, solo tuvo cameos como personaje de fondo en las historias de Frankenstein en los Nuevos 52. Y Frankie, bueno, él es el personaje más complejo y por muchísimo con más historia que se puede asociar a los comandos y de una manera u otra es el absoluto líder de este en los cómics. Pero definirlo, bueno, es un poco complicado. El Frankenstein original de los comandos era un soldado que tras someterse a supuestas mejoras de combate terminó con la apariencia del monstruo de Frankenstein, pero era solo un soldado. En otras versiones de cómics muy viejos vimos a Frankenstein, pero este era tal cual se supondría el de la novela de Mary Shelley, el cual por cierto combatió como uno de los villanos temáticos de Batman en alguna ocasión. Ya propiamente el Frankenstein moderno que apareció a mitades de los 2000 era sí técnicamente el mismo de Mary Shelley, el cual sobrevivió al combate contra su creador en el Ártico para, bueno, tener tiempo suficiente de arrepentirse de todos los eventos que se narran en aquellas novelas y se convirtió en una especie de héroe o antihéroe cazador de demonios que tenía por principal villano a un hechicero llamado Melmoth. Esto fue antes de la crisis. Ya posteriormente a la crisis en las Tierras Infinitas original
De hecho, se mantuvo esta personificación de Frankenstein convertido en un vengador sin hogar que vaga por el mundo enfrentando diversas amenazas sobrenaturales para después desaparecer. De hecho, su primera aparición en los años 2000 era una revancha contra el hechicero Meltmon, que había poseído a un niño común y corriente, dándole poderes con los cuales estaba invocando seres sobrenaturales. Todo esto hizo que la agencia Shade se interesara en Frankenstein. Estos terminaron contactándolo y haciéndolo su agente de campo, dotándolo de armas especiales, las cuales estaban imbuidas siempre de un elemento mágico, y dándole una espada la cual se dice perteneció al mismísimo Arcángel Miguel. Básicamente, y para no andar con rodeos, era un Hellboy versión DC. Esto desembocó en una serie llamada Los 7 Soldados de la Victoria. Frankenstein era básicamente el líder de este equipo, y fue aquí donde se introdujo a Lady Frankenstein, dejando en el aire si esta era la novia de Frankenstein, que originalmente había sido creada por el Dr. Victor. A partir de ahí se ha mantenido como un personaje secundario o muy de relleno, apareciendo siempre con algún tallín en alguna historia importante como la Crisis Infinita, y así fue hasta el Flashpoint. En ese mundo, como ya dije, él tuvo una serie especial donde se nos explicaba que era el líder de los Creatures Commando, y que él junto a su equipo fueron los responsables de asesinar a Hitler, y posterior a eso fueron traicionados y puestos en campos criogénicos para años después escapar e ir por venganza, todo en el marco del final del mundo debido a la guerra entre Amazonas y Atlantes. Posterior a eso, en los Nuevos 52 se le dio bastante importancia, o se le trató de dar, ya que se le dio una serie propia donde era el principal agente de Shade y el líder de los Creatures Commando. Era una serie donde él junto a un equipo rotatorio de los comandos tenían que defender la Tierra de amenazas sobrenaturales. Sin embargo, la serie no funcionó bien y se canceló por allá del tiempo del Forever Evil. Posterior a eso también lo llegamos a ver en el mundo de Futures End, donde se había unido a la Wildstorm, y lo pudimos ver junto a Hawkman y algunos miembros clásicos de ese equipo como Apollo y Midnighter. Algo que se puede decir es que este personaje es muy filosófico. A pesar de su apariencia ruda y de monstruo, Frankenstein es alguien muy intelectual, siempre haciendo referencias a poesía y a literatura clásica y filosofando constantemente acerca del significado de la vida, la belleza y demás, siendo un intelectual en el cuerpo de un monstruo gigante. Pero bueno, chicos, eso es todo por ahora. Eso es lo poco que les puedo contar acerca del primer equipo elegido por Gunn para el ahora sí verdadero inicio de su universo. Y quiero dar gracias a Andrés, Alaina, Gabriel, Oscar, Lemos, Gonzalo Paredes, Samuel, al Dr. Richie, Scarlett Bonfernul, a Baracón 80, a Claudio Benjamín, a Daros, a Rómulo Pinzón, a Alex Zúñiga, a Luis Guillermo López y a Eli García por ser miembros del canal de nivel Teen Titan, Linterna Verde y Liga de la Justicia, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto, chicos, díganme ¿qué esperan de estos personajes? No me pidan más porque no hay mucho que hablar de ellos, honestamente. Pero bueno, déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si este video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, y si llegaron hasta aquí, déjenme un comentario donde digan Frankenstein, y cuando lo vea le daré un corazoncito. Ahora sí, nos vemos en la próxima.